buenas noches. Bienvenidos a la primera edición periodística de la presente semana. Mi nombre es César Yarleque Mesa y estoy bajo la conducción de este programa denominado En la Mira con César Yarleque, el mismo que se va a transmitir los lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche a través del Facebook y YouTube. En segundo lugar, quiero agradecer sincera y profundamente las muestras de éxito y bienvenida que le han dado a esta presente edición periodística los cientos de amigos y amigas que se han pronunciado a través de mi cuenta de Facebook. Y espero, por cierto, satisfacer las expectativas que ustedes han centrado precisamente en el contenido de este programa. En cuarto lugar, quiero hacer mención que este programa no va a tener las características de otros programas periodísticos en cuanto se refiere, por ejemplo, a ser franelero, ayayero, sobón de alguna autoridad hoy en funciones. La característica de mi conducción en distintos programas periodísticos por las que he trabajado en la localidad chimbotana ha sido precisamente la de ser un programa crítico, porque muchos periodistas y comunicadores no asumen esta postura, no sabemos por qué, es decir, no ponen en evidencia lo que se debe poner en evidencia, cuando incluso hay instituciones que hacen denuncias sobre ciertas presuntas irregularidades en las gestiones municipales, regionales y hasta gubernamentales. Me refiero a nivel de gobierno central. Lo importante es decirle, así afecta incluso a muchas personas saber la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra localidad y en nuestra región. No he tenido reparos en hacerlo durante muchos años y, por cierto, me he ganado también la crítica de algunos sectores que se ven afectados en muchas oportunidades. Lo importante aquí es decir la verdad como se tiene que decir, con argumentos, con información debidamente contrastada y que la población esté debidamente informada y no esté enajenada de su propia realidad. Porque los medios de comunicación tienen precisamente esa función y los periodistas saben que así hay que actuar, que así hay que al menos emitir una información a través de los medios de comunicación por donde se encuentren. En las redes sociales ahora se encuentran muchos periodistas, muchos comunicadores empíricos, y yo me encuentro precisamente dentro de ese conjunto de comunicadores empíricos. Quiero aclarar ante mi público que no soy periodista profesional, soy un periodista empírico, mi profesión es la de un sociólogo, graduado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, desde donde, dicho sea de paso, he recibido muchos saludos y gestos de bienvenida, ¿no? Y lo importante, reitero, es que este programa va a ser crítico de principio a fin. No vamos a ser ayayeros, sobones ni franeleros de ninguna autoridad. Punto y aparte sobre esta primera introducción, y quiero empezar este noticiero haciendo referencia a lo que ha llamado poderosamente la atención e incluso afectado a una familia chimbotana. Me refiero al secuestro y asesinato de un abogado chimbotano de nombre Heisen Quiñones Álvarez. Según todas las evidencias, a él lo han secuestrado, lo han torturado y encima asesinado, y su cuerpo ha sido arrojado como cualquier cosa, disculpen la expresión, en una chacra en el centro poblado de Tamborreal, en el Valle de Santa. Su hermano, Alex Quiñones, a quien conozco personalmente y de quien sé que no va a dejar que este crimen quede impune, va a emprender toda una batalla, toda una lucha, tratar de esclarecer el móvil real de su asesinato, el móvil real de la que fue víctima este amigo Heisen Quiñones Álvarez. El colegio de abogados se ha pronunciado sobre este tema, pero vamos a venir más adelante con dicho pronunciamiento por parte del decano del Colegio de Abogados del Santa. Según las primeras informaciones, Heisen Quiñones Álvarez
Se desempeñaba como asesor de la Asociación de Vivienda ubicada en el distrito de Guadalupito, al norte de la ciudad de Chimbote. Este distrito pertenece a la provincia de Virú y a la región La Libertad, pero está muy cercana a nuestra región Ancash. Pero en ese mismo distrito, amables televidentes, hace algunos años atrás, se asesinó también a otro abogado, Humberto Gutiérrez, de la que no sabemos quiénes lo asesinaron. Bueno, no sé si la policía, no recuerdo en todo caso si la policía dio con los responsables de este asesinato y el móvil del mismo. En esta ocasión, en ese mismo distrito, según las primeras informaciones, eh, nos dicen que es por una cuestión de tierras, ha sucedido este asesinato en contra, reitero, de, por qué no decirlo, mi amigo Heisen Quiñones Álvarez. A él yo le hacía algunas consultas abogadiles sobre temas que yo no conozco, por cierto, y era mi fuente de consulta permanente, y algunas veces nos hemos reunido para comernos un ceviche, por qué no decirlo, para tomarnos un par de cervezas, y siempre veía en él un ánimo de querer hacer justicia, a veces un tanto enardecido, a veces indignado, porque la administración de justicia le era adversa cuando él litigaba por ciertos casos, pero finalmente tenía que entender que así funciona el sistema, que no siempre es satisfactorio para los abogados, incluso para los ciudadanos comunes y corrientes, y finalmente tenía que seguir bregando como profesional del derecho ante la administración de justicia. Yo sinceramente espero que la policía especializada en este tipo de delitos encuentre a los responsables lo más inmediatamente posible. Este crimen de Heisen Quiñones Álvarez no puede quedar impune, como otros también, por cierto, como otros crímenes también. La policía nuestra sabemos que está detrás precisamente de los responsables de este crimen, y esperemos que muy prontamente nos digan quiénes han victimado a este joven abogado Heisen Quiñones Álvarez. Yo he intentado comunicarme con Alex Quiñones, su hermano mayor, le he dado mis condolencias por el WhatsApp y le he dicho que si en algún momento necesita de nuestro apoyo, ahí vamos a estar con él. No me ha respondido el mensaje, pero entiendo que está muy afectado porque él quería mucho a su hermano. Pero reitero, sé que Alex va a ir hasta las últimas consecuencias. Y espero que no solo yo, sino también otros periodistas y comunicadores estén con él, porque nos va a necesitar para seguir pidiendo a nuestra policía que encuentre a los asesinos de este joven abogado de 47 años de edad, con quien, como reitero, tuve una muy cercana relación amical y profesional. Bien, y ahora, como lo hemos anunciado hace algunos instantes, quiero compartir con ustedes el pronunciamiento breve que al respecto hizo el señor decano del Colegio de Abogados del Santa, Sabino Ponce Rosso. Tenemos este pronunciamiento. Nuestro agremiado Heisen Quiñones Álvarez, que habría sido asesinado por sicarios. Como podemos ver, colegas y ciudadanos de nuestro país, la delincuencia y específicamente el sicariato no se detiene y nuestras autoridades parece que no son capaces de controlar. Es por ello que desde el Colegio de Abogados del Santa, del cual dirijo, exigimos, primero, que el Poder Judicial sancione severamente con las penas máximas contra quienes cometen crímenes por encargo y contra los autores del crimen contra nuestro agremiado Heisen Quiñones Álvarez. No queremos que su muerte quede impune. Segundo, que el ministro del Interior empiece a liderar la lucha contra la criminalidad junto a la Policía Nacional del Perú. Caso contrario, que renuncie. Tercero, que las autoridades locales y regionales coadyuven realmente en la lucha contra la criminalidad y la paz
y seguridad interna de nuestra ciudad y del Perú. Por nuestra parte, como Colegio de Abogados del Santa, evaluamos realizar una marcha contra la criminalidad y contra el Ministerio del Interior por la incapacidad y pasividad contra el crimen. Colegas, somos defensores de la vida, del Estado de Derecho y de la paz. Por ello nos pronunciamos el día de hoy. Todos hagamos un esfuerzo. Y puedo pedir al decano del Colegio de Abogados del Santa es que insista ante nuestra policía especializada en encontrar a los responsables. Yo discrepo muchísimo, y quiero decirlo, aunque discrepen, por cierto, conmigo los que me sintonizan, con esto de las movilizaciones. Yo entiendo que nuestra policía tiene un cuerpo especializado de inteligencia. Solo así se pudo vencer de una manera extraordinaria Sendero Luminoso. No hay que olvidar ese detalle. Sendero Luminoso era una agrupación terrorista que tenía su sistema de inteligencia y contrainteligencia extraordinariamente manejado. Sin embargo, un grupo especial de la policía nuestra logró vencer ese sistema altamente especializado de inteligencia y contrainteligencia de esa agrupación terrorista. Y por eso que insisto, como muchas personas también, de que hay que actuar con inteligencia. La policía sabe muchísimo sobre dónde se encuentran ubicados los criminales, los delincuentes que extorsionan, los que nos roban el carro, entre otras cosas. Y con inteligencia se puede lograr muchísimo más que con cualquier acto represivo de parte de la policía. Y en este caso, cuando los ciudadanos, los gremios, las instituciones exigen al gobierno mayor acción contra la inseguridad ciudadana, digo, disculpen ustedes, se equivocan cuando hacen movilizaciones. Con eso no se consigue absolutamente nada. Y cuando en una entrevista un amigo en Radio Estéreo 100 me hizo la pregunta: César, ¿qué piensas de la movilización de mañana jueves en contra de la inseguridad ciudadana? Yo le digo, no va a pasar absolutamente nada. La delincuencia te va a responder el mismo día de mañana con un acto criminal. Y así fue. Se mataron a 3 personas y no siguió pasando absolutamente nada. Hay que exigir a nuestra Policía Nacional, hay que darle evidentemente también toda la logística, todo lo que necesite para combatir la inseguridad ciudadana en nuestro país. Bien, creo, Carlos, que nos vamos a una breve pausa. No, todavía, por favor, todavía no nos vamos a la pausa, discúlpame. Otro tema que también ha sido abordado en los medios de comunicación de nuestra localidad es el referido a un político, a un Nobel político de nombre Antonio Casana Alencastre. Nobel político porque él recién ha participado en una competición electoral en las presidenciales anteriores, cuando fue candidato al Congreso, ¿no?, por una agrupación política, y ahora está nuevamente como candidato a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimote, como candidato o precandidato a la alcaldía de esa municipalidad. Este señor o este ciudadano ha sido detenido el último sábado por conducir en estado etílico. No es que nos querramos prender contra él porque es candidato a la alcaldía distrital de Nuevo Chimbote y va por Alianza para el Progreso, el partido del señor César Acuña, sino porque no podemos permitir que estos borrachos estén transitando con sus vehículos poniendo en riesgo nuestras integridades físicas, nuestras vidas, las vidas de nuestros padres, las vidas nuestras, la vida de nuestros tíos, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanos, de nuestros hijos. Y esto hay que señalarlo ampliamente, porque aquí tampoco nadie tiene corona.
En las redes sociales y en algunos otros medios de comunicación se ha dicho que inmediatamente después que fue detenido, confinado a una carceleta, llevado al módulo de fragancia, 10 horas después, una fiscal de apellido Chinchay, le dio la libertad a este señor, ¿no? Sin que haya una audiencia por parte de un juez de flagrancia para efecto de ver o determinar su situación jurídica. Y eso no ha sucedido. Algunos presumen de que algo turbio pudo haber habido ahí, pero yo quiero ceñirme a una cuestión de que simplemente ha habido un procedimiento irregular, según algunos entendidos, abogados en la materia, pero según refieren algunos medios, el fiscal Paulino Aliaga, jefe de la fiscal Chinchay, es el que habría intervenido para efectos de que este señor, que ustedes ven en pantalla, salga libre sin que haya habido una audiencia de parte de un juez para ver su caso, ¿no? Según el losaje etílico, ¿no?, han encontrado 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre. En términos muy cristianos, esto quiere decir que el señor ha estado borracho. Se ha pasado de copas y ha constituido, por cierto, un serio peligro para todos nosotros. Y personas como él debemos evitarlas, por cierto, en nuestras pistas. Bien, ahora sí vamos a una breve pausa publicitaria y retorno con más interesante información. Vive la mayor experiencia tecnológica solo en Uranio Center. Tunéate con los parlantes Bluetooth más potentes, smartwatch, iPod, tablet, cargadores, powerbank y miles de accesorios para llevar tu experiencia digital al siguiente nivel. Visítanos en Girón Manuel Ruiz 388 Chimbote. Uranio Center. Tecnología al más bajo precio. En este 2025, Índice Producciones trae una nueva experiencia para tus anuarios de promoción. Junto con los nuevos anuarios interactivos. Vive la mayor experiencia tecnológica solo en Uranio Center. Tunéate con los parlantes Bluetooth más potentes, smartwatch, iPod, tablet, cargadores, powerbank y miles de accesorios para llevar tu experiencia digital al siguiente nivel. Visítanos en Girón Manuel Ruiz 388 Chimbote. Uranio Center. Tecnología al más bajo precio. Bien, en mi cuenta de Facebook yo he publicado imágenes del señor alcalde provincial del Santa, es decir, alcalde de Chimbote, Felipe Pandilla González, estando aparentemente de compras en el Megaplaza de Chimbote, en ese conjunto de malls a la que asiste mucha gente a hacer sus respectivas compras. Y en ese lugar también se pudo ubicar la unidad móvil que usted tenía en pantallas, que es de la Municipalidad Provincial del Santa. Es decir, el señor alcalde hace algunos días atrás fue cuestionado precisamente, o hace algunos meses atrás, por irse a una actividad deportiva utilizando la camioneta de la Municipalidad Provincial del Santa, un bien del Estado. No solamente eso, sino también el combustible que es pagado por la misma Municipalidad Provincial del Santa. Y a pesar que ha habido una denuncia por parte de los regidores en el sentido de que ha hecho un uso indebido de este bien del Estado, este señor continúa haciéndolo. Al ir al Megaplaza, está haciendo uso personal de un bien del Estado, de una camioneta. Yo no creo estar exagerando, sinceramente, porque él puede movilizarse para las actividades oficiales con esa camioneta, con su seguridad, con su chofer, con todo lo que quiera. Pero si quiere
irse de compras, si quiere utilizar, si quiere hacer sus actividades personales, debe utilizar su propio carro, su propio combustible. No le hace bien, sinceramente, no le hace bien al señor Mantilla, alcalde de Chimbote, utilizar un bien del Estado para efectos personales. Y según las imágenes, un ciudadano que ha grabado al señor Mantilla y a alguien que parece su seguridad personal, manifiesta que él habría estado esperando que la tienda de Renzo Costa abra para poder hacer sus compras. Qué bien que lo haga, pero con su camioneta, con su carro, con su combustible, pero no con el carro de la municipalidad. Es recomendable que utilice en todo caso su carro personal, su combustible, que le cueste a él cuando quiera hacer alguna actividad de carácter personal, de carácter privado. Y los ciudadanos que no tenemos el privilegio de ser alcaldes, que no tenemos el privilegio de ser regidores, vemos con malos ojos una conducta de esa naturaleza. Y es por eso que en sesión de consejo, lo reitero, al señor alcalde, por falta grave, lo han suspendido. ¿Y por qué falta grave? Precisamente por eso, por haberse ido a una actividad deportiva utilizando la camioneta de la Municipalidad Provincial del Santa. Y esperemos que, al menos después de estas imágenes, evite ese tipo de uso personal para sus actividades, reitero, personalísimas. Bien, vamos con otra noticia, Carlos. ¿Me indicas? ¿Me dices? Del estadio. Bien, antes de ir con el estadio, quiero hacer mención que el día de hoy nos hemos enterado de que la secretaria general de la Municipalidad Provincial del Santo, un cargo importantísimo, por cierto, Norma Chin Jara, ha sido despedida. Se le ha notificado la resolución de su cambio por otro profesional de nombre John Gosh Guerrero. Norma Chin Jara fue secretaria general empezando el gobierno municipal del señor Luis Gamarra Lor. Pero como quiera que en el camino o en el ejercicio de sus funciones se mostró incompetente, el señor Gamarra Lor optó por sacarla del cargo. Y no se entiende cómo luego, una vez que el señor Felipe Mantilla, alcalde de Chimbote, ingresa como alcalde, llama precisamente a esta profesional para que se haga cargo nuevamente de la Secretaría General de la Municipalidad Provincial del Santa. Y no solamente a ella convocó, sino también a la abogada Elizabeth Flores de la Cruz. A ambas personas, el señor alcalde fallecido ya, Luis Gamarra Lor, la sacó del cargo precisamente por incompetentes. Y reitero, no entendemos cómo ahora el señor Felipe Mantilla las ha convocado y finalmente ha optado por desembarcar a una por ahora y a la otra no se sabe cuándo, porque también por incompetente, reitero, lo sacó el señor Gamarra Lor, ¿no? Y a veces, permítame hacer un breve paréntesis, incluso el señor extinto alcalde Gamarra Lor se burlaba de ella, porque cuando los regidores querían una asesoría legal en plena sesión de consejo, le decía, bueno, aquí va a opinar la abogada, ¿no? ¿Qué hizo usted, Elizabeth Flores, sobre este problema legal que tenemos? Y él se burlaba de ella, y ella balbuceante daba su opinión, y quienes no entendemos derecho sabíamos que la señora abogada estaba en la calle, y no entendemos, reitero, cómo nuevamente ha sido convocada. No sabemos cuál será el destino finalmente, aunque me dicen que está bien apadrinada. Esperemos que el más alto funcionario de esta municipalidad, me refiero al señor Mantilla, opte por la eficiencia antes que por apadrinar a cualquier otro funcionario que se ha demostrado incompetente en la presente gestión. Y bien,
tengo una información relacionada al Estadio Centenario. Pero antes de hacer mención del estadio, quiero decir lo siguiente. La Contraloría General de la República hace un trabajo altamente técnico, de mucha credibilidad, de mucha confianza, poco criticable, por cierto, y ellos saben, me refiero a los empleados de la Contraloría, que tienen que ser muy objetivos en sus trabajos de investigación, de fiscalización, porque pueden ser pasibles de alguna denuncia. Como cualquier funcionario de Estado, ellos son funcionarios de Estado. Yo en mi cuenta de Facebook he tenido a bien recoger algunas informaciones de parte de ellos e incluso criticarlos porque a veces no fiscalizaban algunas obras, no estaban hechas un desastre, pero la respuesta de parte de ellos era de que estaban ocupados en otras obras de muy alto costo. Y era entendible. Y ahora la cosa se puede volver mucho más difícil porque el nuevo jefe de Contraloría prácticamente ha sacado a miles de profesionales de esa institución que tienen muchísima experiencia y a los cuales yo he tenido la oportunidad de conocerlos, por cierto, cuando he visitado en varias oportunidades las oficinas de la Contraloría aquí en la Municipalidad Provincial del Salta, no para hacer algunas consultas, para hacer algunas denuncias, para quejarme por qué no fiscalizan determinadas obras que son un desastre, reitero. No. Pero la opinión pública debe tener pleno conocimiento de esto. Dicho, lo manifestaba hace algunos instantes, quiero hacer mención de que el órgano Contralor ha emitido recientemente un informe que ha sido colgado en el portal de la misma Contraloría y hace referencia a la recepción de la obra del Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez. El que aparece ahí en pantalla es el señor Héctor Falcón Jara, gerente de infraestructura, a quien el señor Felipe Mantilla criticó cuando era regidor, por cierto, diciendo que le hacía daño a la ciudad como gerente de infraestructura y pedía el cambio al entonces alcalde Luis Gamarra López, cuando era regidor. Pero cuando ya se convierte en alcalde, cuando era regidor fiscalizador, pero cuando ya se convierte en alcalde el señor Felipe Mantilla, cuando ingresa al poder municipal, no cambia a este señor Héctor Falcón, de quien dijo que le hacía mucho daño a Chimbote. Lo mantiene ahí y no sabemos por qué hasta ahora permanece en dicha gerencia, luego de que convencidamente, al menos eso supongo, decía de que era incompetente. Pero en fin, ahí está, muy bien atornillado. La Contraloría ha hecho observaciones a esa obra en varios informes de control. Y esas observaciones no han sido levantadas y, sin embargo, de acuerdo al último informe, al reciente informe ayer colgado en el portal de la Contraloría, nos hemos encontrado que esa obra ya ha sido reseccionada. Y en esa resección, la Contraloría ha encontrado 6 situaciones adversas, así denominan ellos a las presuntas irregularidades halladas en una determinada obra. Por ejemplo, si me permiten, la primera nos dice que servidores de la entidad, es decir, funcionarios de la gerencia de infraestructura que jefatura precisamente este señor que ven en pantalla, en calidad de miembros del comité de recepción, me explico un poco. Cuando se termina de hacer una obra, y esa está bien hecha, se forma un comité de recepción que está integrado por 2 funcionarios de la gerencia de obras y un supervisor, como es este caso puntual, ¿no? Y ellos tienen que ver que la obra está culminada de acuerdo al expediente técnico y que no hay observación alguna hecha, al menos por la Contraloría. Es decir, no hay un defecto en esa obra. No hay ese defecto que fue detectado en un momento y fue levantado. Pero si ese defecto continúa ahí en la obra y no ha sido levantado, no ha sido subsanado, esa obra no tiene por qué recepcionarse, no tiene por qué recibirse. Sin embargo, según
la primera irregularidad informada por la Contraloría nos dicen que los miembros del comité de recepción de esa obra que ustedes ven en pantalla, que ha costado más de 11 millones de soles, realizaron el procedimiento de recepción incumpliendo los plazos establecidos en la normativa vigente. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué problema trae? Según Contraloría nos dicen que esta situación posterga la puesta en funcionamiento de esta infraestructura deportiva en perjuicio de los usuarios beneficiarios. ¿Quiénes son los usuarios beneficiarios de este escenario deportivo? El mundo deportivo, los futbolistas, los aficionados que queremos asistir a ver a nuestros respectivos equipos locales o de la región, participar, competir en ese escenario deportivo. Somos los perjudicados, los beneficiarios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de una inversión? Es beneficiar a un colectivo de personas, a una ciudad, hablando ampliamente. Y cuando no beneficia a un colectivo de personas, a una ciudad, esa obra prácticamente no ha cumplido con el objetivo para lo cual se hizo una inversión pública, es decir, una inversión con dinero del Estado. Y lo peor de todo, y quiero poner énfasis en esto, es que esa obra ha sido recepcionada y no va a poder funcionar según lo que dice esta primera irregularidad encontrada por parte de Contraloría, ¿no? Y si no va a funcionar, o sea, ese estadio no va a ser utilizado por el mundo deportivo. No ha cumplido con el objetivo de beneficiar a sus usuarios beneficiarios. Si esto es así, entonces vamos a tener que esperar, no sabemos por cuánto tiempo más, para que este escenario deportivo entre en funcionamiento. Pero aquí quiero recordarle algo al señor Mantilla. Cuando yo acompañaba a él a visitar, a fiscalizar algunas obras, una de estas fue precisamente este estadio. Y no encontramos al supervisor de la obra. ¿Qué hace el supervisor? Les ruego que me escuchen. Al supervisor de una obra lo contrata la municipalidad y les paga cientos de miles de soles. ¿Para qué? Para que supervise la obra. Para que esa obra se haga en función al expediente técnico, se ajuste al expediente técnico. ¿No? Pero sucede que cuando fuimos a ver esa obra, con el regidor Mantilla, no se encontraba el supervisor. Es decir, aquel que tiene que estar, disculpen la expresión, mosca, para ver que esa obra se haga bien. Se haga muy bien, para que tenga una muy buena vida útil, ¿no? Y beneficie realmente a los beneficiarios. No lo encontramos. Tampoco al ingeniero residente. Pero como quieran que vieron nuestra presencia, finalmente optaron por llamar al residente, que fue el único que llegó, más no el supervisor. ¿De acuerdo? Y entonces, conversando con el residente, nos dijo que la obra, la visita que hicimos con Mantilla el regidor, no el alcalde, fue en enero, fines de enero, si es que no me equivoco, fines de enero aproximadamente. Y entonces el residente nos dijo, bueno, esta obra se va a acabar en marzo. Entonces, yo sé, no soy ingeniero, pero calculo más o menos, de acuerdo a lo que me dice el ingeniero residente, el ingeniero residente es el encargado de hacer la obra, más claro, ¿de acuerdo? Entonces yo le dije, no, esa obra se acaba en mayo. Y el regidor Mantilla dijo, no, esa obra se acaba en abril, no, le dije en mayo. Se equivocó primero el residente, se equivocó Mantilla, el regidor Mantilla, el entonces regidor Mantilla, el fiscalizador de esa época, ¿no? Y me equivoqué también yo. Esa obra se acababa en mayo. O tal vez un pocos días más, en junio, quién sabe. Pero finalmente no me equivoqué en plantear una fecha aproximada de la culminación de la ejecución de esa obra. Y ahora Contraloría nos dice que esta situación de no haber seguido los plazos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente no posterga la puesta en funcionamiento de esta infraestructura deportiva en perjuicio de los usuarios beneficiarios. La segunda irregularidad tallada por la Contraloría nos dice que los miembros del comité de selección que ha sido presidida por el señor ingeniero, subgerente de obras públicas,
Tampoco, ¿no? O también ha incumplido en acreditar, escuche bien, la verificación del funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada, situación que impide garantizar la vida útil de las partidas ejecutadas del expediente técnico en perjuicio, otra vez, de los beneficiarios. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, si hay observaciones que debiste haberlas levantado, en su momento, por cierto, y no lo hiciste, ¿no? Lo que tienes que hacer antes de recibir una obra es que el ingeniero residente te demuestre que todo lo que se ha hecho funciona, que todo lo que se ha hecho está operativo, ¿no? Para que tú puedas, como comité de recepción, tener la prueba fehaciente de que efectivamente esa obra está en funcionamiento o va a entrar en funcionamiento inmediatamente después que sea entregada al mundo deportivo, o a la misma municipalidad primero y luego esta al mundo deportivo. Pero no ha sucedido eso. Tampoco, según nos dice la Contraloría. La tercera irregularidad, nos dicen que servidores de la entidad, se refiere a los funcionarios de la gerencia de infraestructura, que jefatura este señor que ustedes ven en pantalla, incumplieron con cautelar que la empresa constructora realice las instalaciones eléctricas en las canalizaciones y puntos de iluminación existentes en los ambientes inferiores de las tribunas de esa infraestructura deportiva, situación, dice Contraloría, que posibilita que las mencionadas instalaciones permanezcan en desuso, generando un sobrecosto debido a la ejecución de nuevas instalaciones por un monto de 220.121 soles. No solo están perjudicando a los usuarios beneficiarios, sino también a la misma municipalidad por este monto antes mencionado. En cuarto lugar, nos dicen, por ejemplo, también la Contraloría que los funcionarios de la Gerencia de Infraestructura no aplicaron las penalidades a la empresa constructora y a la empresa supervisora de esta obra. ¿Debido a qué? Debieron haberle impuesto su penalidad, debido a los retrasos injustificados en la ejecución de esta obra y dar conformidad a la culminación de obra, a pesar de verificar que incumplieron en realizar la ejecución total de las partidas dentro del plazo contractual y conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, situación que posibilita la afectación al contrato, la entrega oportuna de la obra y un potencial perjuicio económico para la municipalidad. En quinto lugar, otra irregularidad tallada en esa obra, nos dice Contraloría, es que estos mismos funcionarios incumplen con cautelar que las partidas correspondientes a las instalaciones eléctricas se ejecuten conforme al expediente técnico y expediente de prestación adicional número 2, situación que afectaría su funcionalidad, fallas en el sistema eléctrico y pagos por partidas parcialmente ejecutadas. Finalmente nos dicen que estos servidores de la Gerencia de Infraestructura incumplen en cautelar que se ejecuten partidas correspondientes a las instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en la norma técnica vigente y aplicable, situación que afectaría la vida útil de los equipos y la seguridad operativa. Supongo yo que más adelante Contraloría va a tener que hacer un trabajo especializado, es decir, una auditoría en la que determinen responsabilidades sobre esta obra que ha sido, ya resumiendo y en buen cristiano, mal hecha, no ha sido bien supervisada y ha sido recibida por parte de la municipalidad, ¿no?, a guerrazo. No lo digo yo, no dice la misma Contraloría, pero espero finalmente que se llenen responsabilidades. Y no solamente esto, mañana vamos a abordar el tema de la obra de Galvez, una obra que es un monumento a lo adefesio, que es un monumento a la incompetencia, que es prácticamente la negación del trabajo ingenieril,
que es una obra que está a vista y paciencia de todo el mundo y que empezó con muchas irregularidades constructivas y que han terminado en lo que es ahora. Una obra que no creo que el alcalde Mantilla se atreva a inaugurarla, menos con el señor Héctor Falcón. Y según tengo la información, esa obra ya ha sido recibida. Y también hay objeciones por parte de la misma Contraloría General de la República. Pero tengo un dato adicional. Reitero, esa obra tiene un costo de más de 11 millones de soles. Y también hay que decirlo, por cierto, de todo el presupuesto de la obra del Estadio Centenario, se le da miles de soles a la misma Contraloría para que haga su trabajo concurrente, su control concurrente. Y este monto asciende a 216.415 soles. Es decir, aparte del sueldo que reciben los funcionarios de la Contraloría, ¿no?, por trabajar, por fiscalizar, cuando se trata de una obra en especial, dentro del presupuesto de esa obra se le destina miles de soles para que ellos hagan el control concurrente, estén allí permanentemente detrás de la obra para que ésta se haga bien. Y hay muchos informes, o sea, anteriores a este, el que estoy compartiendo con ustedes, en la que la Contraloría dice que las observaciones no han sido levantadas. En los otros informes han hecho observaciones, han encontrado irregularidades, y estas irregularidades no han sido levantadas, no han sido subsanadas en todo caso. Y entonces tenemos ahí a gente que no cree en nadie, gente que cree que puede hacer lo que se les venga en gana y finalmente nos entregan una mala obra. Esperemos que al menos finalmente Contraloría ponga o haga de público conocimiento quiénes son los responsables directos de todo lo que acabo de decir y qué tipo de señalamientos tienen de carácter administrativo, civil o penal. El señor Falcón tiene muchos señalamientos de carácter penal por parte de la Contraloría. Aquí, en una obra de Los Patos, ¿no?, la Contraloría le ha señalado responsabilidad penal, pero él sigue en el cargo, no pasa nada, ¿no? Y el alcalde Mantilla lo mantiene en el mismo. Bien, vamos a una breve pausa y retorno con más información. Vive la mayor experiencia tecnológica solo en Uranio Center. Tunéate con los parlantes Bluetooth más potentes, smartwatch, iPod, tablet, cargadores, powerbank y miles de accesorios para llevar tu experiencia digital al siguiente nivel. Visítanos en Girón Manuel Ruiz 388 Chimbote. Uranio Center. Tecnología al más bajo precio. En este 2025, Índice Producciones trae una nueva experiencia para tus anuarios de promoción. Junto con los nuevos anuarios interactivos. Continuamos con más información, esta vez del ámbito local. Es de conocimiento público que don Pedro Pablo Kuczynski ha querido salir del país rumbo a los Estados Unidos para hacerse un tratamiento médico. Pero si este señor hubiese salido del país, evidentemente eso nos hubiese sonado a una fuga. Porque hasta donde tengo conocimiento, él tiene doble nacionalidad, la peruana y la norteamericana. Nunca se deshizo de la norteamericana, ¿no? Y lo más probable es que después del tratamiento médico se iba a quedar ahí, no como dice su abogado que pensaba regresar el sábado, ¿no?, después de una semana.
Manifiesta don Pedro Pablo Kuczynski que hace 7 años que no ve a su esposa. Claro, cuando uno está en problemas, desgraciadamente tiene que asumir todas sus consecuencias. Desgraciadamente. El señor ha sido intocable durante muchos años. A pesar que tenía señalamientos de carácter delictivo, porque es delincuente quien comete un delito. Y este señor aparentemente ha cometido delitos. Y entonces está siendo procesado por la justicia peruana. Y la justicia peruana no quiere que salga del país. Pero él ha querido salir del país el último fin de semana, ¿no? Y la Superintendencia de Migraciones le ha dicho, oiga, usted no puede salir, hay una alerta contra usted. Y usted está impedido de abandonar el Perú. Pero don Pedro Pablo Kuczynski ha manifestado que su no salida del país ha sido un acto arbitrario por parte de la Superintendencia de Migraciones, y lo propio ha dicho el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, el señor Julio Midolo, quien ha llegado al extremo de decir que ha habido un secuestro administrativo por el hecho de habérsele impedido a su patrocinado salir del Perú. Porque él, según refiere el mencionado abogado, Pedro Pablo Kuczynski no tendría impedimento de salir del país. Sin embargo, inmediatamente después de lo que acabo de comentar, el Poder Judicial le ha dictado un impedimento de 18 meses de salida del país, de manera que va a tener que quedarse y no decir absolutamente nada, porque finalmente él está procesado. Él no puede pretender salirse del Perú sin más ni más, ¿no? Se fuga ahí, va a ser difícil traerlo. Punto y aparte sobre este tema. En realidad, a mí me llama la atención esta información que voy a compartir con ustedes y está relacionada a la señora María Acuña, quien es congresista, hermana del señor César Acuña, la misma que ha sido requerida por periodistas del programa Punto Final de Latina para efectos de que les muestre su tesis de maestría y de doctorado llevadas a cabo en la Universidad César Vallejo, la universidad cuyo dueño es su hermanísimo, el señor César Acuña. Sin embargo, ella no ha querido darle una copia para satisfacer el requerimiento de los periodistas de Latina, y han tenido que acudir a la Universidad César Vallejo, que tampoco quería dar a conocer los ejemplares de dichas tesis de maestría y de doctorado de la mencionada congresista. Y gracias a una orden del Ministerio de Justicia por un tema de transparencia, han tenido que hacerlo. Y en este caso, la Universidad César Vallejo ha dicho que los ejemplares, es decir, la tesis de maestría y de doctorado de la mencionada congresista María Acuña, se han perdido. Así como lo escuchas, se han perdido. ¿Por qué? Porque estos se encontraban almacenados en un ambiente de logística, y cuando vino el fenómeno del niño costero, ¿no?, malogró todo lo que ahí se encontraba almacenado, especialmente la tesis de maestría y doctoral de la congresista María Acuña. Aparentemente dicha tesis no existiría, porque si yo he hecho mi tesis, por el amor de Dios, tanto de maestría como de doctorado, tengo en mi casa un par de ejemplares de cada uno de los mismos, para poder acreditar ante cualquier requerimiento, ante cualquier duda, desconfianza de que yo soy magíster o soy doctor en tal o cual tema, no haya ninguna duda. O sea, puede tapar la boca a cualquiera. No, pero no es el caso. Y según refiere la información, el área de logística donde se encontraba almacenada la tesis de la congresista María Acuña no sufrió los daños que refiere la Universidad César Vallejo. No sufrió dichos daños. O sea, porque ahí ellos han acudido al lugar, ¿no? Pero con tal de salvar a la mencionada congresista, finalmente han tenido que decir lo que acabo de manifestar, ¿no?
Cuando el periodista aborda a la congresista, el periodista de Punto Final, hay que decirlo, aborda a la congresista María Acuña, y le pregunta por las copias de sus tesis, ella le responde: ¿cuál es tu interés? ¿Cuál es tu problema? El problema es que ella es una funcionaria pública y se ha declarado en su hoja de vida de que es magíster y es doctora. Eso tiene que corroborarse, tiene que demostrarse con sus ejemplares. ¿No? Y si no los tiene es porque nunca los hizo. Es decir, nunca hizo tesis de maestría, tampoco hizo tesis de doctorado. Y a propósito de tesis de doctorado y tantos problemas de ese tipo, Patricia Benavides, el día de hoy, según el diario La República, ha obtenido una victoria pasajera. Patricia Benavides, la que fue fiscal de la Nación, la que también aparentemente no tiene tesis. Y ya no se encuentra en la Universidad Las Peruanas, donde dice que ella estudió su maestría y su doctorado. Tampoco tiene un ejemplar de la misma. O sea, son magíster, bamba, truchos. Tanto la una como la otra. ¿A qué me refería cuando digo que ha obtenido una victoria por obra pasajera doña Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación? Es porque, según, reitero, el diario de la República ha informado que la Junta Nacional de Justicia ha aceptado por mayoría la solicitud de reconsideración presentada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y anuló su destitución vinculada a la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata. Y en lugar de esa sanción de remoción que le impusiera la Junta Nacional de Justicia con sus miembros pasados, le ha impuesto esta nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia una suspensión por 60 días. Una suspensión por 60 días. Es decir, si bien es cierto que los miembros de la Junta Nacional de Justicia pasado dijeron: oiga, aquí esta remoción al fiscal que usted ha determinado es ilegal o es irregular, por decirlo menos, entonces usted es pasible de una destitución, y la destituyeron precisamente por esa irregular o ilegal remoción del fiscal que acabo de mencionar, el señor Luis Felipe Zapata, perdón, ¿no? Y sin embargo, según el mismo diario de la República, la ex fiscal de la Nación no podrá regresar a la Fiscalía de la Nación, ya que sigue vigente una primera sanción de destitución debida a su presunta injerencia en un caso penal que involucraba a su hermana, la jueza Emma Benavides, y que está relacionada a la irregular remoción de la fiscal Bersabet Revilla Corrales, quien investigaba precisamente a su hermana Emma Benavides. Este caso sí ha sido ampliamente conocido. Esta fiscal de Xabé Revilla, una fiscal proba, idónea, fue removida de su cargo cuando Patricia Benavides asume la Fiscalía de la Nación. ¿Y por qué la remueve? Porque esta fiscal estaba investigando a su hermana, la jueza Emma Benavides. Y por esta remoción ilegal, ¿no?, también la Junta Nacional de Justicia pasada lo ha destituido. Y esta Junta Nacional de Justicia, ahora con nuevos miembros, va a tener que seguir ventilando este caso, por cierto. Bien, hemos llegado a la parte final de la presente edición periodística. Espero haber satisfecho vuestra expectativa de información. Me despido no sin antes volver a agradecer a los cientos de miles de amigos y amigas de distintas partes del país y del extranjero, por si acaso, ¿no?, que me han dado la bienvenida y deseado muchos éxitos en la edición de este programa. Muchísimas gracias. Espero volver a encontrarme con ustedes el día miércoles, como siempre, a las 7 de la noche. Permiso.